Muy buenas noches, Simón Palacios los agradece por escucharnos desde la Main Street Radio, la ecuatorianita, West Orange, New Jersey. Un domingo más, domingo 27 de septiembre del 2020, un programa más, como le digo, Hablando con Simón. Un espacio para discutir, debatir, escuchar y analizar la problemática política y económica de Latinoamérica y muy en particular de Ecuador. Estamos profundamente adentrados en Ecuador en estas últimas semanas por las elecciones que se nos vienen a partir de febrero 7. Estamos en un proceso en Ecuador de pre-campaña electoral y aquí estamos con mi amigo y compañero Paul Carrera, el ingeniero de los sonidos, ingeniero. Sí, buenas noches a todo el público, un abrazo, gracias Simón, a nuestra invitada especial también en nuestro país, en Manso Guaya, sí, ya lo anunciamos ahora, pronto. Ok, un abrazo a todos y gracias por conectarse. Así es, estamos aquí una vez más, gracias, bienvenidos, estaremos atentos a sus inquietudes, a sus preguntas, por favor no tengan miedo, no tengan, con el respeto que lo llevamos siempre acá, realicen sus comentarios en Facebook Live, Simón F. Palacios, y a los que también nos miran por mi YouTube channel, los invito a suscribirme a mi programa, a mi YouTube channel llamado Hablando con Simón Palacios. Puede suscribirse y hacemos reprise a mediados de semana de todos los programas que llevamos domingo tras domingo. Así que en esta ocasión, en este domingo 27 de septiembre, tenemos a una invitada desde el Ecuador. Se trata nada más y nada menos una persona política, una figura pública de muchos años, ya muy conocida en Guayaquil, en el Ecuador, y queremos darle la bienvenida a Juanita Vallejo. Queremos confirmar si Juanita nos está escuchando. Juanita, muy buenas noches. Con toda claridad, y me uno al saludo que ustedes acaban de enviar a sus radioescuchas, sobre todo a nuestros compatriotas, a quienes admiro profundamente porque sé el esfuerzo gigante que tienen que haber representado para ellos ir allá. Tengo algunos miembros de mi familia que viven justamente allá por New Jersey. Y estaba recordando, mientras usted saludaba, mi querido Simón, que justamente el 27 de septiembre estaba el año pasado disfrutando de esa maravilla de New Jersey. Así que gracias y lo escucho muy bien. Qué bien, qué bien. Así es, estamos empezando un otoño, el verano se nos ha ido, pues se empieza un poquito a sentirse el frío en este año atípico que hemos tenido, un año de pandemia que nos ha cambiado todos los planes, yo creo que a todos, en todo el mundo, no solo acá. Pues qué gusto, gracias por su tiempo, Juanita, por darnos ese espacio. Tenemos quizá mucho que hablar, hay tantas cosas que aprender de usted, que saber de usted. Los jóvenes sobre todo que no vivieron la época donde que usted pues llevaba sus programas de televisión, su activismo social, comunitario y político, así que no sé ni por dónde empezar, así que vamos a tratar de empezar por el inicio del principio del comienzo, como decía un amigo parafraseando. Bien, ¿quién es Juanita Vallejo? Láncese nomás con confianza. Oye, usted me con esa pregunta, me preguntó que quién soy yo. Usted me ha hecho acuerdo de que le hice una entrevista a Velasco Ibarra y se quedó muy sorprendido con una pregunta muy parecida a la que usted me dice, porque me dice, según usted, le pregunto yo, ¿quién es usted? Entonces, él me contestó, yo soy lo que mi madre hizo de mí. Y me contó que cuando era chico era muy endeble, muy flaquito, y vivía enfrente, más o menos por donde está una gran iglesia desde la época de la colonia, allá en Quito, y tenía un balcón. Decía que la madre lo ponía afuera con una lavacara con agua helada, pues el frío era terrible, y de madrugada y sin ropa, y le decía, si vas a sobrevivir esto, sobrevivirás a todo. ¿Quién soy yo? Pienso ahora por coincidencia que la vida de nuestros antepasados nos marca mucho. Yo soy una activista en el sentido de solidaridad. Mire que mi bisabuela fundó el primer Belén de huérfanos, en donde ahora es una manzana entera el albergue para los niños.
Mi madre fundó lo que luego se llamó el Instituto Nacional del Niño y la Familia, el Patronato Nacional del Niño. Y entonces mi infancia fue siempre dedicada a compartir con todo el corazón y el amor con las personas que más necesitan. Cuando mi padre estaba de agregado naval en Bogotá, yo era muy chica, y recuerdo que había un programa de la policía que hacía que los niñitos que sean un poco más grandes, como por ejemplo yo que tenía 8 años, cantáramos rondas y los policías cuidaban a los niños, hacíamos las rondas y entonces después nos hacían una ceremonia que se llamaba la Policía Juvenil. Y me pusieron un gran brazalete que decía PJ y yo decía, no, ese no es Policía Juvenil, ese es Policía Juanita. Policía Juanita. Pero entonces, toda mi vida ha estado marcada por eso, lo hago hasta ahora, y es la primera vez que lo cuento, pero por decirle algo, siempre hay situaciones donde todos comentan y a las finales nadie hace nada, entonces yo ahí arranco y contra viento y marea emprendo muchas cosas. Por eso yo sí creo que fundamentalmente soy una persona activista y que no renuncia a hacer las cosas cuando son urgentes y necesarias, y generalmente las que nadie quiere hacer. Y sí, vemos a eso que usted empieza a muy temprana edad, a sus 14 años empieza con una actividad de... ¿Cómo es eso a sus 14 años con una actividad comunitaria, social o cómo fue esos inicios? Bueno, porque eso creo que le abre a muchas puertas. Simón, le cuento que para mí el elemento más importante de progreso es el buen uso de la palabra, y me estremecía de pensar que había personas que ni siquiera sabían leer y escribir. Entonces organizamos ir a un sitio que en ese momento era un peligro terrible, era por el Camal, ya casi al final de Guayaquil, íbamos los sábados y los domingos a alfabetizar. Pero yo recuerdo vivamente que, por ejemplo, estaba allí y había una morenita que había venido a Esmeraldas probablemente con sus hijitos y vivía casi como en un cajón. Y yo decía, Dios mío, voy a enseñarles a leer y escribir, pero en este momento no tienen, ni han desayunado, no han comido, así que empezaba por comprar algo para darle el desayuno, y después yo le preguntaba, y ni siquiera constaba como ciudadano, no tenía cédula, no era nadie para nadie. Wow. Solamente era una madre con sus hijos. Entonces las cosas van tirando de ti y amplías la labor e íbamos, y como usted dice, los sábados y domingos que los chicos van de fiesta, nosotros estábamos dedicados a alfabetizar. Después fuimos al Cisne, que en ese momento era una parroquia muy lejana, y allí estábamos también trabajando en el tema de la alfabetización, pero nos dábamos cuenta que necesitaban pavimentar la calle, entonces organizábamos fiestas para recaudar fondos y acabábamos siempre vinculados a la iglesia del lugar que estaba haciendo ese trabajo, ¿no? Bueno, empieza entonces en la parte social, haciendo y eso le lleva a la parte periodística, a la televisión, ¿no? Algo es impulsada a muy corta edad también. Parece. No. ¿Sabes por qué entro a la televisión? Mira, curiosamente, lo que es ahora Ordesa era el desastre más grande. Las calles estaban rotas, las alcantarillas rebosaban, es decir, habían hecho una ciudadela sin ninguna de las medidas propias para que la gente pueda vivir. Los taxistas te dejaban fuera por la Kennedy, que es más o menos, no sé si ustedes se acuerdan, por donde es ahora el estadio, digamos, ¿no? El estadio moderno. No, exacto, y no te querían llevar más allá porque no se podía entrar de la cantidad de bachos, y todos en las esquinas se quejaban y se quejaban. Así que yo me reuní con los taxistas, y ahí tenía yo algo más de 20 años y yo ya tenía 2 hijas. O sea, parece entonces el mejor sector era nomás el Centenario, y el Urdesa se fue más después, porque pasa a ser uno de los barrios más famosos, o Urdesa, ¿no? Claro, pero lo habían hecho muy mal, no habían puesto, mire, ahí hay una arcilla expansiva, entonces por mucho que pavimentaban encima se reventaba todo, y las alcantarillas, todo el sistema de agua potable y de desagüe era un desastre. Bueno, usted vivía en Urdesa, ¿no? No, yo ahora me he quedado viuda y me he venido a vivir con mis hijas acá en la casa de ella en San Borondón.
pero sigo yendo. Justamente hoy día estuve por allá porque es mi barrio, pues. Imagínate tú, tenía algo más de 20 años, unos 25, 26 años, y todo el mundo se quejaba, pero ahí vivían, ¿qué le cuento? Los gerentes de los bancos, de las industrias, todo un poco de quejumbroso, pero nadie hacía nada. Así que yo llamé a los taxistas y les dije, un momentito, vamos a hacer lo siguiente. Voy a alquilar un parlante, un megáfono para ponerlo arriba en el techo del auto, y todas las noches iba casa por casa. Fulanito de tal, nombre y apellido. El día domingo te quiero ver aquí porque si tú no sales a protestar, vamos a seguir hundidos en este lodo. Fin de la película, me fui al director del diario El Universo, que era amigo Luis Alberto Vaquerizo, y le dije, mira, Luis Alberto, necesito que me deje un espacio, un pedazo para poder poner esto en el periódico. Hasta hoy, si estás harto de los baches, de las alcantarillas que rebosan, de que toda la basura que hay en las calles, ven a las 5 de la tarde a tal dirección. Oiga, y esa tarde yo decía, Dios mío, si no vienen, ¿qué hago? Ah, no, pues si no vienen muchos, los dejo dentro de la casa, pero si vienen bastante, todos a la calle, pues, ¿no? Yeah. Total, es que fueron una multitud y todos dijimos, vamos al municipio. Y había un señor que sacaba por ahí la cabeza y decía, no, pero todavía no. Organicémoslo mejor. No. Usted hubiera visto mis amigas, unas en cinta con la barriga. Hicimos toda una caravana y nos tomamos el municipio de Guayaquil. No estaba el alcalde, y le cuento esto, pero usted me puede interrumpir cuando usted quiera, ¿no? Sí, pero no estaba el alcalde y yo me puse atrás del escritorio y había un timbre esos de colegio. Señoras, por favor, callar. ¡Brum! Llegó el alcalde a 200 por hora y cuando veo que este señor que tanto nos disuadía para no ir a la alcaldía estaba ahí al lado. Ajá, le digo, usted es espía del alcalde, ¿no? Adivine quién era. Alfredo Penalgote. Válgame Dios. Había sido el asistente del alcalde. Wow. Y decía, sí, vamos a hacer algo, pero esperen, tengan paciencia. No. Wow. Fin de la película. Me había conseguido el teléfono privado del alcalde. Yo lo llamaba todos los días. El 24 de mayo salimos. Faltan 20 días. Así, cuando llegue el 24 de mayo, metieron todos los camiones de la municipalidad, rompieron la calle y empezó la regeneración de Urdesa. Entonces yo hice allí lo que se llamaba la Agrupación Cívica y Cultural de Urdesa. ACUR, algo así escuché. Claro, ACUR, esa la creé yo. Bueno, pero yo creo que entonces esa fue el puntapié para que Urdesa pase a ser en unos años seguidos la ciudadela más exclusiva de Guayaquil, ¿verdad? Sí, una escuela con mucho dinamismo hasta ahora. Lo curioso es que eso me llevó a la televisión, porque Alfredo Pinargote entró a la televisión con Javier Benedetti y entonces un buen día me llaman a decir que, seguramente porque dijeron esta mujer es aquí de arranque, pues no sé, a que yo entre a la televisión para conducir el informativo en la noche, que también era romper todos los esquemas. Imagínense una mujer que sale para leer las noticias a las 11 de la noche, todas las cortinas del vecindario se abrían y se cerraban, yo llegaba a las 12. Cuénteme, hemos visto varias actividades, yo creo que lo que más le ha marcado sí es la televisión y la actividad política, pero antes de pasar a estas, sobre todo lo político, que es un programa político, que hay mucho que hablar también. Lo vimos internacionalmente entrevistando a Mario Moreno Cantinflas, a Clay Suscao, el boxeador, a más boxeé con usted, aunque usted no lo crea. Mohamed Ali. O Mohamed Ali también, creo, ¿no? Conocido. Con él, pues, con él boxeé en México. Perdón. Sí, Mohamed Ali, claro. Increíble, ¿cómo fueron esas experiencias en esos años? Creo que también viajó a entrevistar a Velasco Ibarra, Argentina. A eso fue Europa. Increíble. Les cuento que la televisión era lo más primitivo, si se quiere decir, no había editoras ni mucho menos. Y un buen día, bueno, yo dije, no, si voy a editar la televisión, fui la primera reportera de televisión de la historia del Ecuador, que yo sepa. La primera y entonces, mujer, ¿no? Se me ocurrió, dije, no, van a ser las elecciones, Velasco Ibarra está fugado, pues, o tal vez exiliado, cabe el término, en Buenos Aires, pero había la coincidencia que Velasco Ibarra había sido compañero de banca de mi tío abuelo. Y entonces le digo a Javier Benedetti, oye, yo voy a llamar por teléfono en el aire
a Velasco Ibarra. No, Dios mío, no, si se corta la llamada. Bueno, si se corta, pues le decía yo. Pero hagámoslo. Temblaba en ese canal y finalmente, inmediatamente me contestó Velasco Ibarra las preguntas que le hice. La primera, desde luego, era si regresaría para ser candidato a la presidencia. Y me dijo, no, señorita, ¿para qué un mozalbete en una esquina me tire un balde de agua? Y me falta el respeto. No, yo no voy a regresar. Y lo que me llamó la atención es que me hizo una especie de confesión, porque me dice, mire, yo ya tengo 87 años. En eso se corrigió y dijo, no, 84. Así que nunca supe cuánto tenía. Y hablamos de política en el aire y al día siguiente esa noticia estuvo en la primera página del diario El Universo, ¿no? Ya. Así mismo, ¿sabe a quién entrevisté extraordinariamente en la televisión? A Monseñor Leonidas Proaño. Ya. Yo le hice una pregunta y le dije, Monseñor, si usted tiene que dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, ¿qué le daría usted a cada quien? Ya. Entonces, a Dios todo. Y al César con mayor razón. Y estuvimos hablando un poco de la organización católica que en esos momentos estaba tan cuestionada, que él dirigía, etcétera, ¿no? Era muy difícil entrevistarlo a él, ¿no? Pero me pareció un hombre santo y sabio, y además con una vida que daba testimonio de lo que él creía, ¿no? Así que bueno, así fueron las experiencias. Y en la televisión, pues, cuando viajé a México, pues entrevisté, ¿sabe a quién también? A Juan José Arreola, y me recuerda mucho este tiempo. Juan José Arreola era el Premio Nacional de Literatura de México, y él había pasado, era un autodidacto, y me contaba que cuando él empezó a leer y escribir, pues hubo la revolución, por lo tanto ya no pudo volver a ir al colegio, pero se educó él solo. Wow. Así que en estos tiempos de pandemia, creo yo que los chicos y llegó a ser pues el Premio Nacional de Literatura de México, nada más y nada menos. Así que van a tener buenas bases también si trabajan solos, si se les da el apoyo, si se logra conectar a todos, que es importantísimo. La revolución educativa es urgente en nuestro país. En ese tiempo que usted ya viajaba, creo que está hablando de los 70 por ahí, ¿usted se veía una homogeneidad en Latinoamérica? Los países estaban similarmente, México, con mucho alto nivel de analfabetismo, ¿o había algún país que despuntaba? Bueno, le cuento que yo viví en Chile y viví en Colombia desde chica, porque mi padre era marino y él fue agregado naval en Colombia y en Chile, también estuvimos en Perú. Yo vine a Guayaquil a los 15 años. Y en Chile la educación me parecía superior, pero por ejemplo, allá no te enseñaban álgebra sino a partir del cuarto curso. Pero te enseñaban en francés y en inglés historia, geografía, geometría. Entonces, y era obligatorio, ¿no? El idioma inglés y el idioma francés. Me parecía que Chile estaba más adelantado en el tema de educación, al menos en el tema de educación secundaria, ¿no? Que yo veía. Pero Ecuador no estaba tan atrasado de ninguna manera, ¿no? Lo que pasa es que eran sistemas diferentes. Pero siempre ahora sí es urgente. Le digo que uno de los temas en los que yo estoy empeñado siempre es en el tema de la reforma educativa, y creo que es urgente, imprescindible el hacer la innovación en la educación. Eso es urgente. Llevar la educación a las bases, a los sitios donde los niños están, y no que los niños lleguen a las escuelas en las grandes ciudades y abandonen todo. Eso es urgente, y además con conocimientos contemporáneos, ¿no? Porque la cultura humanística y de valores en parte ha desaparecido, pero tampoco aparece todavía la tecnológica, entonces vamos a quedar casi en la edad de piedra. Sí, bueno, la educación es la llave, y el hecho, Chile es un ejemplo, que es uno de los países un poco más desarrollados. Hasta hoy la educación es un poquito más avanzada en Chile que los otros países, y eso creo que es lo que hace diferenciar a los países. Y sabes que yo tengo un bisnieto, porque yo fui abuela a los 36 años aquí en Trenús. Y entonces él es sueco. Bisnieto. Y en Suecia la educación es extraordinaria.
mi bisnieto tiene 3 añitos y lo llevan a escuchar conciertos, lo relacionan con la naturaleza, o sea, no lo fuerzan a un desarrollo por encima del desarrollo del cerebro, van acompañando al cerebro en sus diferentes etapas, pero le van educando la sensibilidad, una conducta social, o sea, una cantidad de valores extraordinarios que se dan por la vida, más que por transmitirlo el uno al otro, lo tienen que vivir. Bien, Juanita, usted, bueno, ya está vinculado a la parte social desde muy joven, luego pues continúa con el periodismo como presentadora de televisión con diversos programas. ¿Cuándo usted realmente decide dar el salto y decir, bueno, voy a entrar a la política y por qué? Pero ¿sabe qué? Ahí la etapa más adorada de mi vida es la de productora independiente de televisión. Ajá, cuando hago la palabra correcta y empiezo, a los 7 meses de entrar al canal, mientras estaba en esto, dije, no, pues yo tengo que usar esta red de comunicación extraordinaria para compartir valores, para compartir la riqueza de este país, y comienzo a hacerle un programa a cada uno, hice Quito, Luz de América, Guayaquil Frente al Futuro, Cuenca ayer y hoy, y en eso teníamos muchísimos chilenos, por la migración, el problema que hubo allá de su guerra civil, y también peruanos que vinieron, y yo me daba cuenta que desplazaban a los ecuatorianos en su trabajo, y dije, ¿qué es lo que nos está faltando? Hay un extraordinario carpintero, un fabuloso mecánico, pero no tiene el poder de la palabra para comunicarse. Y se me ocurrió hacer la palabra correcta, y fue un éxito fenomenal, pero me pasé 5 años jorobando todos los canales hasta que salga al aire. Como estoy ahora jorobando desde hace 2 años para que hagan un programa en valores por la televisión, porque tiene una red de comunicación extraordinaria que se desperdicia para hacer crecer al ser humano. Así que al estar en la televisión y aparentemente, y según las encuestas era quizá la persona más popular, entonces me llamaban constantemente para ir a la política, y yo no quería, pero ni remotamente. Más bien, en este activismo cívico creé 2 fundaciones. La una se llamaba Gestión Cívica, para educar en valores, que la gente participe, etcétera. Y la otra, me invitan un grupo de Norteamérica y de Buenos Aires, de Argentina, para crear lo que se llamaría Conciencia, que era una instancia cívica que analizaba las propuestas de los diferentes candidatos frente a una elección sin hacer proselitismo, sino explicando lo que cada uno ofrece. Y además de explicar, ver qué sustento de posibilidad hay, ¿no? Hoy día, por ejemplo, escucho que un candidato ofrece dar créditos algo así como al 1% de interés, y luego con 30 años de gracia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso, por ejemplo, ese grupo, Conciencia, analizaría cuán creíble era esa oferta y se la diría a los televidentes y a los ciudadanos en una serie de programas. Entonces estuve en Buenos Aires y me tocó presidir una mesa donde había una señora, me acuerdo clarito, que se llamaba Juana Castellanos, y ella venía de luchar contra el dictador de República Dominicana. Y justo en la misma mesa estaba una señora que trabajaba con los taxistas de una manera oculta, tratando de derrocar a Stroessner, que tenía 40 años. Paraguay, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué me ha tocado aquí? Y me habían pedido que sea candidata a la alcaldía, pero yo decía, ¿yo qué voy a hacer de candidata a la alcaldía? Imposible. Y la otra candidata era Elsa Bucarán. Y el candidato a la presidencia era su hermano. Entonces yo dije, bingo, el país marcha. Y mire que han pasado 30 años y me ha dado la razón. Y entonces crucé la frontera y decidí aceptar ser candidata a la alcaldía. ¿Es cuando por primera vez usted decide correr para elecciones e involucrarse en lo que es la política? Exactamente, y lo hice con la Izquierda Democrática, que creo que luego en la presidencia tuvo un papel interesante, creo que hasta cierto modo ejemplar comparado con lo que ocurre ahora y lo que está ocurriendo en el mundo y en el país, ¿no? Con un populismo que ciertamente desvía el papel del servicio y compra las conciencias. Eso es terrible. Y se gastan
los recursos en un ejercicio pensando que el siguiente pague y así seguimos todos pagando, ¿no? Ya, me quedó sonando una palabra que usted nos dijo hace un rato, que está tratando como de hace 2 años en buscar un programa que rescate los valores. ¿Nos quiere hablar un poquito de eso, más en estos tiempos que el país tanto necesita ese rescate? Sí, es más, mire, son pequeños casos, sobre todo en el ejemplo de otros, ¿no? Ya los tengo filmados, los he llevado, pero no les interesan, están dedicados a otras cosas. Es más, al presidente de la República le pedí y aprobó, y fuimos a hablar con Califé, pero en eso ya salió Califé y todo se desbarató. El tema es el siguiente, ejemplos, por ejemplo, un niñito está con su mamá y están sentados y viene la mamá feliz, le dice a la amiga, no me han cobrado el sándwich. Y la otra dice, vámonos rápido antes de que se den cuenta, paga y vámonos rápido. Y el niñito está oyendo. Entonces uso el mismo personaje que usaba en la palabra correcta y le dice, no, así no se hace. Usted no lo haga. ¿Sabe qué es lo correcto? Entonces yo le explico, lo correcto es que usted jamás dé, en primer lugar, mal ejemplo a su hijo y en segundo lugar, estafe a la persona que está pagando, ¿no? Ese es el programa, muy sencillo. Otro programa, por ejemplo, es que va a pasar una persona de edad por la línea donde al cruzar la calle pues debe tener preferencia. Oye, el carro le frena y lo trata de apresurar. Entonces sale igualmente el muñeco y le dice, no, así no lo haga, respete al peatón. Y así, una cantidad de pequeñas cosas que conforman una vida en sociedad armoniosa, donde se cumplen los valores, que es lo que nos enseñaron a todos de chicos, seguramente a usted también, pero así que se ha perdido. Se está perdiendo por este avance tecnológico tan rápido, valga la... Yo creo que es por la destrucción de la familia, ¿sabe? O sea, la sociedad no tenía los vínculos, antes teníamos los vínculos, lo que te enseñan en tu casa de valores, lo tiene la comunidad, lo tiene el colegio, ahora no. Hasta suprimieron la ética y la cívica. Entonces, creo que hay que recuperarla y no es difícil, hay que hacerlo permanentemente. Acuérdese el caso que decían de la abuelita cuando se está muriendo y le dice al hijo que ya tiene como 60 años, hijito, ponte el saco que hace frío. Porque la mamá no deja nunca de ser protectora o nunca deja de transmitir valores, ¿no? Entonces, eso se está perdiendo. Y me da mucha pena. Y si hay mucho que hacer ahí, sería para hablar de largo los valores, la parte ética, moral, realmente se necesita un rescate. Sí, y cantidades de hechos que son sencillos, ser puntual, ser respetuoso, ser ordenado, no copiar en el colegio, no hacer trampas, como esta que le digo de recibir esos vueltitos y cositas por el estilo. Y eso se traduce luego en que hacen la trampa cuando llegan al poder y saquean al país, ¿no? Como hemos visto. Así es. Hablando de eso, vemos que usted entrevistó a Velasco Ibarra, vivimos un populismo reacio en los 60, 70, de los 50, ¿no? Y Latinoamérica realmente ha sido por naturaleza, la forma cultural de latino, ha estado arraigado de seguir a populistas, de seguir a estos líderes que parecen mesías, que son salvadores en ciertos momentos. Llegamos al año 2000, pensamos que ya eso íbamos a ir desapareciendo, pero sí, vimos que Ecuador casi hemos vivido un sexto velasquismo ya en el siglo XXI. ¿Cómo usted ve esa diferencia entre ese populismo del siglo pasado, con cantidad de populistas en Latinoamérica, Vargas en Brasil, Perón en Argentina, Trujillo, y en fin... hasta en Francia. Así es, hasta en Francia. ¿Qué pasa con Latinoamérica que no puede despegar y todavía aún creemos que estamos enraizados en ese populismo, en ese caudillismo? ¿Qué nos pasa en Latinoamérica? ¿Es la educación esa causa? Mira, yo creo que en parte quisiera ser generosa en la palabra, pero la verdad es que es algo que me da tanta rabia, me da tanto dolor de ver cómo se explota la pobreza, ¿no? Entonces, como que compran, mire, cuando yo estaba de periodista en el Diario Expreso, que estuve de directora,
fue la ministra, la que está ahora enjuiciada, la ministra Valverde. Duarte. Y ella habló de un programa de entrega de casas que eran $300 millones, etcétera, ¿no? Entonces yo le pregunté que cómo estaban financiando, si permitían que ellos pagaran, qué sé yo, por dignidad, un precio mínimo, que el resto lo pague el Estado, etcétera. No, nosotros simplemente le regalamos la casa. Claro, le digo, ustedes no pagan, pues va al presupuesto y lo pagamos todos con impuestos. Entonces, esa necesidad urgente de vivienda, o la necesidad urgente de un trabajo, utilizando esa pobreza para enriquecerse. Estamos hablando que en 10 años manejaron un presupuesto anual de $40 mil millones. Estamos hablando de $410 mil millones que manejaron. Y encima nos endeudaron con otro tanto como 90 mil. Y no hubo las casas, ¿no? O hubo pocas, o nada. Es una cosa terrible el hecho de que sobre la pobreza jueguen en lugar de con dignidad dan las facilidades. O sea, lo que se merecen por derecho para salir de esa condición, para darles la educación, para darles la salud, para darles sobre todo la oportunidad de trabajar, lo utilicen como una compra casi de esclavitud. Yo recuerdo un caso, mire, en este activismo precisamente, pues la gente en los barrios me tiene aprecio y confianza. Entonces veo una señora llorando a esta fundación que yo le digo que tengo, o que tenía, porque la desarmé o sea, la inactivé en el periodo de nefasto del anterior. Entonces me dice, Juanita, por favor, mire, me tumbaron la casa con un tractor. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo es eso? Resulta que esta pobre mujer había ido a uno de esos sitios donde invaden las tierras y luego parcelan y entregan los líderes las casas. Y entonces ella había pasado una elección y había sobrado por ahí una guindola, que es un pedazo de tierra enorme, de tela, ¿no? Entonces ahí decía, supóngase, alcalde, vamos a poner Benito Pérez, ya. Entonces ella, como ya pasó la elección, cogió la guindola, la lavó y la tendió en el patio para que después usarla, qué sé yo, de cortina o qué sé yo. Oiga, pero el líder del barrio había estado de candidato, pues también. Agarró un tractor y le tumbó la casa. Entonces, eso es esclavitud. Y eso no puede existir en el país. Esa mujer tenía perfecto derecho a que haya un programa en el municipio que les dé el lote, que les dé la facilidad para poder hacer el crédito y ser libre. No por esa razón quedar esclava del partido de turno. Entonces, contra todo eso hay que luchar y seguimos luchando. Vea, avanzando un poquito, vemos que usted fue 2 veces gobernadora del Guayas, ¿no? Sí. Creo que con Rodrigo Borja y con Lenín Moreno en el 2018. Exactamente. Pero ninguno de los dos terminó. ¿Cuáles son las diferencias en eso? Bueno, la anécdota de la primera vez, yo había trabajado 2 años en generar pues un gobierno que sea del carácter que tuvo, que estuvo bien, pero ocurrió un incidente. Resulta que yo como gobernadora, antes de ser gobernadora, le dije, mire, presidente, yo era la primera mujer. Todo eso era una incógnita, ¿no? Y entonces le dije, yo acepto ser gobernadora siempre y cuando tengo la autoridad para ser gobernadora. Y la autoridad moral, sobre todo. No estoy hablando de autoritarismo, de usar fuerza, no. Porque la autoridad se dimana, no es que se impone. Entonces le digo yo, no, Juanita, me dice, no se preocupe, me dibujó un triangulito, en la parte de arriba el presidente, al lado izquierdo el ministro de gobierno y usted a la derecha. Usted nomás pregunte y ya, yo le contesto. Entonces efectivamente había la amenaza de que iban a subir la gasolina. Entonces los transportistas fueron a la gobernación y yo les dije, mire, voy a preguntar al presidente, no se preocupen, ya les contestaré. Llamo al presidente y el presidente me dice, no, Juanita, me dice, tenemos medidas más creativas. Entonces convoqué a los transportistas y le dije, mire, en verdad van a tratar de que no haya esa medida, pero si la hubiera, yo me voy a esforzar para buscarle medidas de compensación. Entonces, convoco, ¡brum!, suben de la noche a la mañana, ponen un impuesto nuevo a la gasolina, sube la gasolina, por supuesto hubo reacciones, fueron los transportistas a la gobernación,
Y le digo, miren, yo me comprometo a ir al Banco Central y me comprometo a ir a todas las instancias para que ustedes puedan importar los repuestos sin pagar impuestos, etcétera, de manera que puedan pasar este tránsito. Y efectivamente, lo logramos, hice todas las diligencias, y al regreso, lo lógico era que no solamente había subido pues la gasolina, aquí el transportista no se levantó, quedaron tranquilos, cumplí con mi palabra, el presidente también, pero de pronto, y yo convocaba ahí en la gobernación a todos en ese tiempo eran viceministros, creo que se llamaban, o subsecretarios, los representantes de los diferentes ministerios, para que coordinen en una mesa de trabajo allí. Y entonces habían subido, sin que yo me entere como gobernadora, ni que me informe el presidente, ni menos el ministro de Gobierno, los precios estaban fijados por la autoridad en ese tiempo. Pero al subir la gasolina, como era lógico, iba a subir una parte proporcional todos los alimentos. Pero existía una instancia extraordinaria que se llamaba Emprovit. Y Emprovit podía presentar una canasta de productos básicos a precios prácticamente subsidiados, a precios de costo. Entonces convoqué a todos los dueños de ingenios, de donde hacen aceite, el jabón, los productos básicos, a una sesión a la gobernación para que se comprometan a darnos los precios de costo para esas canastas y poder poner en el segundo piso de cada mercado estas canastas de consumo mínimo para que haya una alternativa. Además de que, como era Elsa la alcaldesa, las calles las habían invadido, pasaban como en Chicago cobrando un sucre por cada metro a los vendedores. Entonces abajo, me acuerdo clarísimo un precio. El azúcar costaría abajo 42 sucres la libra y arriba costaba 27 en la canasta, ¿no? Entonces se iba a enfriar el mercado, por un lado, se daba la facilidad a la gente más pobre, a los que más pudiéramos, porque había todo el sistema en Emprovit. Y oh sorpresa, después de concluida en ese instante la reunión, viene el intendente y mete presos a todos los señores. El típico show demagógico. Acaba también por votarles a los pobres dueños de las tiendas, miren la estupidez, botaban las balanzas al río, haciendo el show de que ellos eran los que estaban subiendo el precio, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas no van conmigo. Yo lo llamé al presidente y le dije, presidente, mire, usted tiene que pedirle, y yo de hecho le pedí públicamente la renuncia al intendente, porque esto no puede ser cosa suya ni cosa mía. No es que invito yo a la gobernación, que es el sitio que lo representa a usted, y yo mando a meter preso, pues si son ladrones yo los meto preso en su casa. Y entonces el presidente me dijo, pues ha hecho usted muy mal en pedirle la renuncia al intendente. Y yo le dije, bueno, señor presidente, entonces usted tiene mi renuncia en este instante. Y efectivamente renuncié, por más que después me decían que se me ofrecieron el oro y el mar. No, que se va de embajada. No, quiero saber nada más. Conmigo no van las farsas. Y entonces por eso salí de la gobernación la primera vez. La segunda vez no, la segunda vez fue porque vino la oportunidad de, a través de la candidatura a la prefectura, darle la visión de lo que yo creo que se tiene que hacer en la provincia del Guayas, ¿no? Que tiene que ser, y ahora más que nunca, la producción agroindustrial exportable, en fin, todas esas cosas que se pueden hacer con la experiencia que ya más o menos adquirido con tantas actividades. Sé que se puede hacer. Pero antes, para esas épocas, creo que sí es, no sé si estoy mal, en el 2016-17, ustedes trata o forman un movimiento llamado Tercera Vía, donde que tratan de mediar esos... Ahí decidí regresar un poco a la política. ¿Qué pasa con eso? La idea era realmente buscar un acercamiento y zafarnos de esos extremismos. No, es que mire, yo creo que lo que más daño hace, y de hecho históricamente es así, es una guerra civil. Cuando hay una polarización de las ideas y de los poderes, generalmente, y estos choques terribles, lo que pasó en Chile, por ejemplo, ¿no? Por las ideologías. Se chocan y se producen guerras civiles terribles y acaban después de dictadores y acabando con todo el patrimonio y generaciones enteras.
Entonces yo veía, y además no es mi idea, es una idea universal que en estos momentos está casi en todo el planeta, que las ideologías muchas veces llevan a confrontaciones. Y un gobierno está para servir. El gobierno tiene que servir y lo lógico es que sirva dando las mayores facilidades y que tenga además la experiencia suficiente para conducir al país en un programa de Estado. No es que un gobierno viene y dice A y viene el otro y dice Z, porque para mí el país es el país de Penélope. Le cuento un ejemplo. Cuando yo estaba de ministra en el año de 1997, ya nosotros teníamos bastante adelantado el acuerdo con la Unión Europea. Y el embajador allá me dice, por favor, Juanita, yo pasé por allí, dígale al canciller que hasta qué horas no ratifican con el Congreso el convenio con la Unión Europea. Pero estamos hablando de hace ¿cuántos años? ¿Ah? ¿23 años? Yeah. ¿Más? Y recién hace un año se ratifica el convenio con la Unión Europea. ¿Podemos darnos el lujo de perder 20 años? No. Entonces, ¿por qué? Por las ideologías, porque no se piensa en un Estado, sino en el gobierno de turno y todos sus adeptos. Bueno, eso nos pasó con la UNASUR, ¿no? La UNASUR se formó, pero porque estaba formado por un grupo ideológico, pues tuvo que desvanecerse. Claro, viene el siguiente y lo borra todo, en fin, no puede ser, porque el compromiso de Estado tiene que ser por el Estado, no por el gobernante de turno. Y eso lo viví mucho en el Parlamento, le digo, en el Parlamento andino, porque era importantísimo reforzar la unión de la región andina y a mí me tocó, es decir, asumí ese trabajo al ser presidente de la Comisión Económica, viajar mucho a Chile para ver el modelo de desarrollo y a otros países también. Y entonces dije, no, pues busquemos que vuelva Chile a la región andina, al Parlamento. Así que comencé a negociar diplomáticamente con ellos para que vuelvan y ahora ya son miembros del Parlamento andino, pero era extraordinario. Yo hablaba con el presidente del Senado, que era opuesto completamente políticamente a la presidenta, y sin embargo me decía, no, este es un asunto de Estado, tenemos que hablarlo con la presidenta. Un respeto, un ejercicio político serio. Entonces, las ideologías a veces crean estas divisiones internas. Mire, yo hablaba una vez con Violeta Chamorro, que prácticamente ella llegó de presidenta casi porque le dan el pésame por la muerte de su marido, ¿no? Y me decía, a mí lo más terrible y doloroso es ver en la mesa sentados a mis hijos odiándose por ideologías. Y mi papel como presidenta va a ser la reconciliación. Entonces, no pasemos por una instancia así. Más bien conciliémonos en algunos temas que son importantes para todos y que el gobierno tras gobierno lo siga ampliando, lo siga haciendo mejor. Y si hay algo que desechar, lo que se deseche, pero no por el prurito de una ideología destruir un país. ¿Qué pasó? Mire lo que pasó ¿Qué pasó con Tercera Vía en ese aspecto? ¿No se formó un movimiento? Comenzamos a trabajar, pero había que reunir 100.000 firmas, no, me parece que era algo así, 60.000 o 70.000, ya no recuerdo, para poder hacer que el movimiento pase a ser aprobado. Hice un pocotón de preguntas y ya prácticamente era casi imposible que hubiera otro movimiento, ¿no? Pero las cosas cambian, yo creo que tarde o temprano va a haber una tercera vía. Así es, yo creo que el mundo mismo se está buscando eso. No encontramos a dónde más ir, porque realmente esa polarización, esas guerras que tenemos en familias, que hermanos o primos no se pueden ver porque el uno es de izquierda, el otro de extremo derecha y nadie cede, yo creo que nos lleva a una reflexión bastante profunda, a que debemos buscar lo que usted manifiesta, soluciones y no la ideología. Al final del día, claro, la gente quiere pues resolver los problemas, ¿no? Así es, miren, en Chile hicieron la concertación y con la concertación salieron un poco adelante o un mucho luego de su guerra civil, porque realmente fue una guerra civil lo que hubo allí. Y finalmente espero que nosotros no tengamos que pasar nunca por eso. Estemos aquí con propuestas inteligentes, que las saquemos adelante, que no usemos la demagogia. También hay que saber decir lo que no se puede.
Y, que las personas tienen que aceptarlas. Pero hay muchas cosas que sí se pueden y se deben por eso mismo sacar adelante. y yéndonos ya al tema actual de la política ecuatoriana, justamente es cómo usted ve la política ecuatoriana. Hoy por hoy casi seguimos en lo mismo. Hay encuestas o los medios o los monopolios nos quieren setear mentalmente haciéndonos creer que tenemos dos alternativas y esas tienen que ser y que no hay una tercera opción. Me refiero al izquierdismo con el correísmo, qué sé yo, o a la derecha con Lazo. Y nos ponen encuestas como poniéndonos que esas son las dos opciones para que nos setiemos ya y que creamos los ecuatorianos que no hay una tercera opción, que no hay más opciones. Algo que para mí realmente es una falacia. Claro, usan eso como uno de los recursos para... Pero viene el pueblo que vota soberanamente y les da tremenda paliza a las encuestas. Pues. Así es. ¿Cuál cree usted por hoy cuál es la mayor problemática de la política ecuatoriana, Juanita? Bueno, yo creo que es la demagogia. Ese es el peor. Si la verdad se abre caminos, hay que abrirle el camino a la verdad. Entonces, mentir deliberadamente generando expectativas que no son ciertas. Mire, a mí me ha ido muy bien diciendo la verdad, pero también haciendo propuestas posibles. O sea, no imposibles. Hoy día estaba escuchando algo que, Dios mío, fuera maravilloso que sea cierto, pero no puedo creer, era lo que le estaba diciendo, que un candidato está ofreciendo $1.000 millones para crear un fondo, prestarlo al 1% a 30 años a plazo. Divino, sería maravilloso. Se olvidó poner el periodo de gracia porque hace unos 30 años existía eso en la banca mundial. Te daban al 2,5% porque era para el desarrollo agrícola, lo daban a 25 años plazo y unos 5 años de gracia. Es extraordinario. Parece pero ¿por que qué es no una lo hicieron propuesta antes? de un banquero, ¿verdad? ¿Cómo les podemos creer? ¿Cómo podemos creer? Ojalá Dios quiera, crucemos los dedos. Bueno, entonces viene este martillo de ofertas, pero nadie habla de la reforma educativa. El que lo hace es Gustavo Larrea. Así es. El que habla de que necesitamos una reforma educativa aplicada al desarrollo contemporáneo del conocimiento, pero aterrizada en las bases. ¿En dónde? ¿En dónde están nuestros jóvenes, nuestros campesinos, con un sentido práctico? Yo estoy pensando en proponer lo que se llamaría el Instituto de Innovación Popular, podríamos llamarlo, si no bastaría con decir Instituto para la Innovación. Si nosotros no empezamos a crear una generación completamente alfabetizada digitalmente, que pueda aplastando un dedo vender su cosecha y su producto, o si es un artista su cuadro, o si es un mecánico lo que se acaba de inventar, porque hay gente en el Ecuador que se ha inventado piezas de una maquinaria para Caterpillar y quedaron millonarios para el resto de su vida. ¿Por qué no lo pueden hacer los jóvenes de esta generación? Entonces, hay que darle ese instrumento formidable de la educación. Nadie habla de la educación y eso es fundamental. El único que lo hace es Gustavo Larrea. La reforma educativa. ¿Por qué? Porque borraron los centros tecnológicos, desaparecieron. A mí como gobernadora con recorrida a la provincia me dan ganas de llorar o de coger un palo. No, imagínese usted, los centros de estudios en el campo, en los cantones, cerrados, tomados por los delincuentes, durmiendo en las noches. ¿Y los chicos dónde? Haciendo cola aquí en las universidades. De los estudios, el 40% de los jóvenes quiere ser abogados, estudios sociales. Ya estamos ahitos de abogados, pero no tenemos la cantidad de técnicos que pueden dar servicios aplastando un botón al resto del mundo. Así es. Y ahora, más que nunca, después de esta crisis de salud, la educación y la investigación son urgentes. La ciencia aplicada a la biotecnología, la nueva alimentación. Créame que me duele decirlo, pero si yo veo a un campesino me provoca darle un beso en las manos y agradecerle esas manos maravillosas que nos han sostenido la comida todo este tiempo. Toca un tema bastante importante y justamente esa falta de educación es que mantiene a estos populistas dando estas propuestas demagógicas. Y justamente sí, escuché yo también esta semana esa propuesta y justamente de un banquero que tiene unos intereses altísimos y no lo hace con su dinero privado, sino quiere o pretende hacerle con el dinero de todos, de los ecuatorianos. Y
mucha gente va a creer esto. ¿Por qué? Porque no tenemos una preparación adecuada, una educación donde que realmente despertemos y entendamos que estas propuestas realmente son demagógicas y no podemos seguir más con propuestas populistas que solamente tratan de paliar y de captar votos. En ese sentido vemos, usted pues sale de la gobernación en el 2018-19 y se lanza para prefecta, pues no gana, y sé que es difícil en Guayaquil competir con los socialcristianos, pues no lo gana. ¿Y cómo ha sido su vinculación? Sé que está vinculada pues desde que aceptó la candidatura a la prefectura con Democracia Sí. ¿Cree que Democracia Sí le va a brindar como un movimiento de una tercera vía, si bien podríamos decir ahí, podemos un poco sentirnos en un movimiento que está institucionalizado, hablando esto de los movimientos y partidos políticos que realmente no están dirigidos de la mejor manera hoy por hoy, mayormente, en su gran mayoría, por cauderos? Le digo a usted, mi querido Simón, con toda franqueza, y lo mismo a todos los radioescuchas. Creo que la competencia, o sea, el hecho en que el uno y el otro compiten para ser los futuros gobernantes del país, no puede ser la suma de un poco de delincuentes. De hecho, no lo es. Más bien, tiene que ser, y en parte lo es, y yo creo que así la gran mayoría de los candidatos son gente valiosa, cada uno con sus ideas, que las sepan exponer bien, que sean creíbles, que sean posibles, y que el pueblo elija razonablemente. Sé que apelan a las emociones, sé que apelan a las necesidades, pero uno tiene que decir la verdad de lo posible. Yo ruego a Dios que ojalá que sea cierto que lo pueda hacer el gerente de bancos o quien quiera que haga esa propuesta. Me parece tardía, deberían haberlo hecho desde hace años. Ya le digo que hace 30 años había ese crédito internacional. A lo mejor en el mundo ahora se han conmovido y van a crear ese tipo de fondos. Pero el tema es más allá de todo eso. El tema es que las personas puedan razonar las propuestas, que aterricen en la realidad del Ecuador, que tengan un gobierno ético por sobre todas las cosas y que no sea otra vez el baratillo de ofertas como usted bien lo ha dicho. Yo creo que hasta ahora donde lo he escuchado a Gustavo Larrea, me gusta su propuesta, hemos estado en conversaciones y me parece muy razonable todo lo que él dice, porque parte de nuestra realidad, no está vendiendo en un baratillo de ofertas, él está hablando claramente de que hay créditos multilaterales, y le cuento una cosa como anécdota, ¿no? De los detonantes de la economía de Chile que descubrí yo cuando era presidenta de la Comisión Económica del Parlamento Andino, un instrumento formidable que hizo pasar de 19 millones de dólares de exportación a 1.900 millones de dólares de exportación en productos agrícolas, o sea, manzanas, uvas, que en ese tiempo, y agroindustriales como el vino, fue la creación de un fondo. Ellos tenían un fondo para paliar el impacto de los terremotos. A cada rato hay terremotos. Sí. Yo misma estuve en un cataclismo en Chile en 1960, creo que fue un 1 de mayo, algo así, que creo que ha sido el peor terremoto de la historia de la humanidad. Entonces ellos crearon un fondo, pero ese fondo no lo tocan, pero lo ponen a producir. El rédito de ese fondo lo aplicaron a una institución que se llamaba la Corporación de Fomento de las Exportaciones. Pero el secreto para mí del detonante es que ellos no atomizaban el crédito. No es que le daban $1.000 al uno, 5.000 al otro, así demagógicamente, no. Si el país había abierto, si la nación, si el Estado había abierto un mercado de exportación de frutas, voy a poner un ejemplo, como diría Velasco Ibarra, rabulesco, un ejemplo, que estén las manzanas en Suecia el día 30 de abril, ya, porque en esa época no hay manzanas en Suecia, pero tenían ellos necesidad de comprar 20 millones de dólares en manzanas. Un pequeño agricultor no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo los unieron a todos los pequeños y medianos agricultores? Crearon el fondo para los proyectos.
Entonces, si hay un proyecto de exportación, por ejemplo, de pitahaya a la China, o ahora mismo de tilapias que quieren 40 toneladas semanales de tilapias, no alcanzan por los pequeños pescadores a reunirlas, ni los productores la pitahaya en la demanda que tiene China, ni en el día, ni en la oportunidad, ni en la calidad que ellos exigen. Entonces, generan un proyecto, asocian a todos los pequeños y medianos agricultores que quieran ser parte del proyecto porque tienen la vocación de la tierra, que la vienen cultivando de años, le van a dar el know-how, la forma de hacerlo, el gerente, el técnico, y en un proceso de 5 años los acompañan. Entonces el crédito del proyecto no es de $5,000 para cada uno, es de $20 millones para que puedan exportar. Pero durante esos 5 años les enseñan a manejar, los ponen en contacto con el mercado, y a los 5 años se retiran y quedan solo los pequeños y medianos agricultores manejando sus proyectos. Y lo multiplicaron. Y fue un detonante extraordinario de la riqueza de los agroindustriales allá en Chile. Entonces, esa es una de las propuestas interesantes que tiene la red, aterrizar en nuestra realidad, en nuestro campo. Y coincidentemente, pues yo la vi en Chile que funcionó, entonces eso me atrajo mucho. Y sí, la candidata a la vicepresidencia, pues la entrevistamos la semana pasada y nos habló de justamente de eso. Ella es muy experimentada, Alexandra Peralta. Nos dio una bastante información de cómo lo que usted nos menciona se puede reactivar la economía agroindustrial en el Ecuador. Bueno, le vimos a usted en la presentación de Democracia Sí, está como candidata, creo que a una de las dignidades. ¿Cómo se siente? Estoy de precandidata, estamos conversando mucho. Así es, estamos muy atraída por su oferta. Ahora le cuento que Alexandra me pareció una mujer extraordinaria y además me han contado algunos pequeños y medianos ganaderos y agricultores, algo que yo no conozco mucho porque no conozco de la ganadería, pero ella creo que les dio un instrumento formidable para que las grandes industrias que compran la leche a los pequeños agricultores pues no los sometan prácticamente a la esclavitud, ¿no? Sino que los organizaron muy bien. Ella fue la autora de todo eso. Me parece que les dio unos tanques refrigerados, una cosa así. Ella cuando la entreviste, pregúntele, porque a mí me contó, fue un agricultor. Y me pareció fantástico eso, ¿sí? Y muy, muy prestigiada es Alexandra. Me pareció una mujer brillante, conocedora del tema. Y eso es una de las claves de la propuesta de desarrollo que tiene Democracia Sí, ¿no? Y sí vemos esas propuestas de Democracia Sí, el doctor Larrea y Alexandra Peralta, propuestas muy, muy viables, sencillas y prácticas de reactivación económica, reactivación agroindustrial, la educación, muy importantísimo, porque sin eso pues no avanzamos nada y hablamos con eso. ¿Cómo ves, para finalizar y terminando ya, cómo ve el panorama político de aquí al futuro, estimada Juanita? ¿Cuáles son sus impresiones para estas próximas elecciones? Vea, si yo llegara a un puesto de poder, lo primero que hago, es algo que ya hice en la gobernación, es que me puse en contacto con una persona que conoce dónde está la plata de los ladrones estos. Con eso hago el Fondo para el Desarrollo Agroindustrial Exportable. Le saco la plata. Ahora, dijo el otro día la expresidenta del Congreso, Elizabeth Cabezas, que ahora, como ya está el proceso avanzado, ya se puede hacer. Parece que antes no se podía hacer. Pero hay gente en el mundo entero dedicada a investigar y sabe dónde está esa plata. Sí, están en la cárcel, qué lindo. Después salen, la relación costo-beneficio es 2 años de cárcel, o 4 o 5, y después el resto de la vida yo, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos millonarios. A disfrutar, ¿no? El resto por siempre. Entonces, no, hay que ir a recoger y encontrar dónde esté ese dinero. Y en eso sí yo me comprometo a hacerles una persecución feroz, porque no hay derecho de sepultar a generaciones, y eso creo que es terrible porque se convirtió en un sistema corrupto. No era solamente que el uno por aquí y por allá. Es terrible, y ahí va la educación otra vez. A una persona la detiene un policía, y más allá, el policía, una persona me dijo que le habían llevado a un cajero.
A mí una vez me detuvo un policía, le cuento, porque yo sí, la gente sí me conoce a mí, ¿eh? En ese sentido me conoce. Acuérdese que le paré el carro a la alcaldesa de Durán. Le dije yo, a ver, señor, si yo cometí una infracción, por favor, dígame, ¿cuál es la pena para cumplirla inmediatamente? Y es verdad. El tipo se quedó azorado, no sabía qué hacer ni qué decir. No, en verdad, dígame, ¿cuál fue la falta que cometí? Primero, para aprender. Segundo, para cumplir lo que haya que cumplir. Entonces me dice, no, doña Juanita, vaya nomás, no era nada, sino que me pareció que estaba usando el celular. Ah, pues la próxima fíjese bien, le digo, hasta luego. Bueno. ¿Qué pasó? Este tipo no sabía quién era, paró ya a la extorsión. Y una amiga me dice que lo había llevado y le dice, señor, no tengo plata, pero si quiere vamos al cajero. ¿Cómo se puede imaginar? Entonces quiere decir que ha entrado en el fondo de todas las autoridades, en su gran mayoría, este tema de la corrupción por $10, por 20, por 50% o por 100 millones. No puede ser, pues. Así es, hemos tocado fondo con el aspecto de la corrupción, estamos bastante dolidos. Ojalá las nuevas autoridades, después del 2021, que se aprestan, sean y tengan propuestas serias, profundas de recuperar el dinero de la corrupción, que no quede solo en papel. Creo que es una deuda pendiente para el Ecuador y realmente los ciudadanos claman por esa justicia, por recuperar esos dineros que realmente tanta falta hacen para el desarrollo del país. Juanita, sus palabras para los migrantes acá de Norteamérica, que también participamos en las elecciones. Tengo una gran admiración. Conozco, tengo familiares que dejaron todo para ir a trabajar tomando un riesgo y le ha ido bien. Me encantaría que lo mismo pase acá en el país, que nosotros tengamos la oportunidad. Tengo 3 sentimientos. El primero, tengo la rabia de ver esto, el dolor del impacto que produce eso, pero también tengo la fe. Sí. Estoy convencida que debajo la gran mayoría de los ecuatorianos no es así. Entonces no quiero que se dejen embaucar por las promesas populistas. Que escuchen un programa serio, que elijan en libertad y que luego sean parte de la responsabilidad de que se cumpla el Ecuador honesto que siempre tuvimos. El Ecuador brillante, que era un adelantado de la historia. Pedro Franco de Ávila, por decir algo, era un hombre que dejaba todo en la investigación científica. ¿Quién lo contrató y lo llevó al museo, que ahora es el Museo del Prado? El rey Carlos III de España. Entonces nosotros hemos tenido a Dalí de la libertad del pensamiento, de la biología. ¿Y nosotros ahora qué? Estamos a la cola del mundo, ¿por qué? Por una cantidad de ladrones y porque hay un vacío en la educación. Tenemos que rellenar eso con honestidad y hacer que Ecuador vuelva a ser lo que ha sido. Así es, esas son las impresiones, Juanita, y esperamos que se cumplan así, porque Ecuador tiene mucho que dar y no podemos quedarnos en la cola de Latinoamérica y el mundo. Bien, señores y señores, estamos llegando, ya hemos sobrepasado la hora, llegando pues a la parte final de su programa Hablando con Simón. Su servidor Simón Palacios, muy gustoso en despedirte, dándole las gracias, Juanita, muchísimas gracias, muy buenas tardes allá en Ecuador, gracias por su entrevista. A todos ustedes espero ir en vivo y en directo pronto, como decimos en televisión. Acá lo estaremos esperando, será un gusto tenerla, Juanita. Cariños a todos mis bellos ecuatorianos y que les vaya bien. Cuídense mucho, todavía no pasa la pandemia. Así es, muchas gracias, feliz noche. Gracias. Igualmente, buen a todos descanso. por escucharnos y feliz inicio del día de mañana, una nueva semana para mañana. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao, señor. Bye bye.